y luego vais a pasar a la historia, porque seréis la primera banda que acompañe en la primera salida, después de tantos años, a la Virgen de la Soledad en su retorno al Sábado Santo. Exactamente. Hoy sí te lo puedo confirmar. Hoy porque... Lo publicamos el lunes, por cierto, en Calicut, sí. Pero que se lleva mucho tiempo hablando de que éramos nosotros la banda y yo te lo decía fuera de cámara y digo, Guillermo, te lo juro que es que no hay nada, que ni por parte del ayuntamiento ni por parte de la banda. Y lo hemos llamado veces, a Javier, pues, no soltaba prenda, ¿eh? Pues gracias a Dios, en la semana pasada, entre el viernes y el sábado, ya hemos llegado al acuerdo tanto con la hermandad como con el ayuntamiento y vamos a tener el honor de ir detrás de ella. 10 años ausentes de la Semana Santa de Cádiz, creo que son 10 años. 10 años. Yo no puedo decir eso porque yo no estaba entonces a la banda, pero sí mi colectivo se ha llevado 10 años fuera de la Semana Santa. Y la verdad que hemos vuelto con los conciertos en Cuaresma, bueno, entramos en Cádiz de nuevo con el concierto Arpalo, vamos detrás de la patrona y la verdad que para nosotros es la recompensa todo el trabajo de día y día de ensayo. Y esa progresión, Javier, de la banda del Maestro Dueñas, supongo que gran parte se debe a ti, claro. No, pero es que se hace un poquito tan... Yo tengo el único instrumento de la banda que no suena, que es un trozo de madera, que es una batuta. Son ellos los que vienen todos los días a los ensayos. Tenemos ensayos diarios, partimos los ensayos... Por ejemplo, si me permite ella es de San Lucas, tiene 2 niñas pequeñas, su madre mala, y hace 20.000 historias para poder venir a los ensayos. Ellos son realmente los artistas. Yo solamente soy el que pone la musicalidad, pero el trabajo es de ellos. Esas cosas son las que hacen grande a una persona, tú lo sabes, ¿no? A un colectivo. Pero digo, te hace grande una persona, a ti, digo, por la opinión que acabas de dar y esa definición que has hecho de la banda y con esas particularidades, por ejemplo, de María José, con esos problemas personales y que hace todo lo imposible por acudir a ensayar, como también concretamente, bueno, pues Juan y Miguel Ángel, que también a esta hora ya debieran estar a lo mejor descansando y han querido venir aquí a estar con nosotros. Lo agradecemos de veras en este plató de Onda Cofrade. Sin embargo, a pesar de que, como tú dices, tú eres simplemente unos ojos que dirige la banda, pero tú le has dado un revulsivo. Has dinamizado mucho más la banda. Quizás mejor por mi edad, por mi... no sé, la experiencia en otro tipo de formaciones grandes, como el Carmen de Soltera o Cruz Roja, pero simplemente busco lo que... Yo, aparte de ser músico, de ser profesional de la música, soy cofrade, y sé lo que busca uno y lo que busca otro, entonces intento de llegar siempre a buen puerto. Yo lo comentaba a José Manuel, yo para hacer un repertorio, me voy con la hermandad a hacer repertorio. El tipo de marcha, intento buscar marchas de calidad, y todo eso da su fruto. No hay más, trabajo de diario, de verdad. ¿La banda del Maestro Dueñas, Javier, es la gran desconocida todavía? Tiene 150 y tantos años, no creo que sea tan desconocida. ¿Sabes por qué te lo digo? Sí es cierto de que se lleva mucho tiempo que ha estado muy dinamizada dentro del puerto y ahora pues estamos intentando abrir fronteras. La banda también ha bajado mucho en la media de edad, tenemos una media de edad que es bajísima, de 20 y tantos años, hay una convivencia tremenda, entonces todo eso es experiencia nueva, de tocar en Cádiz, tocar en Tarifa, tocar... Y sobre todo eso, la satisfacción de hacer un trabajo y después tener un público donde exponerlo y tener el calor. Sin más, el domingo estuvimos tocando en Sanlúcar y casi 1 minuto y pico antes de acabar la madrugada estaba la iglesia en pie. Eso se hace con trabajo y con esfuerzo. Tenemos que seguir con el programa, Javier. Te agradecemos de verdad, de corazón, y no nos cansaremos de repetirlo, tu amabilidad al venir tú y traerte a integrantes de la banda, a Juan, a Miguel Ángel y a María José, para que con la capilla de música que pertenece, es la banda, concretamente Maestro Dueñas, poner ese contrapunto musical importante y que le da prestigio mucho a este programa. Te lo digo sinceramente. Yo para mí es un honor haber estado aquí, el poder traer parte de un trocito de mi banda que estoy súper orgulloso y ojalá yo os pongo en el compromiso de que muy pronto no seamos 3, sino seamos 80. Ojalá que sea así, de verdad que ojalá. Sí. Gracias, Javier, enhorabuena porque este sin duda alguna es el año de la banda del Maestro Dueñas, por su presencia importante que va a tener en Cádiz. Muchísimas gracias y a vosotros por el programa. Muchas gracias.
Como les hemos comentado anteriormente, una capilla de música que pertenece, no como tal, pero sí pertenece a la banda de música Maestro Dueñas del Puerto de Santa María, y que hemos invitado, y ellos han accedido gustosamente, así como a su director, al que hace un momento hablábamos con él, Javier Alonso, al que le agradecemos su presencia. De nuevo con ustedes, después de esta pausa para publicidad y contando como estamos haciendo esta noche en el plató de Onda Cofrade con la banda de música Maestro Dueñas del Puerto de Santa María y esta representación de la banda en esta capilla de música que nos está poniendo, repito, el sello de distinción al programa Esta Noche en plena Cuaresma en Cádiz en este año 2010.